Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Al sonido de mi voz, declaro que todas las mentes están libres, todos los oídos ungidos para escuchar y entender la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Padre, por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, hoy quiero enseñar un poco acerca de quién es nuestro verdadero enemigo. Tenemos un enemigo. Amén. Entonces, por la palabra veremos que nuestro verdadero enemigo, muchas veces, él no se da a conocer como siendo nuestro verdadero enemigo. A veces él lo que hace es hacer que las personas crean que él no existe. Y entonces de esta manera él puede atacar, él puede engañar a la gente. ¿Vale? Podemos por favor abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios 6, del versículo 10 al 12. Efesios capítulo 6, el versículo 10 al 12. Amén. Entonces yo voy a leer Efesios capítulo 6, el versículo 10 al 12. Dice así, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. El versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? Nuestro verdadero enemigo es el diablo. El diablo es tu verdadero enemigo. Para que nosotros podamos luchar contra el diablo, no podemos luchar con armas humanas. Amén. Con ametralladoras, con pistolas, con tanques, ¿no? Cañones, no. Contra el diablo nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios. Dios él ha preparado unas armas para que nosotros podamos luchar contra nuestro enemigo. El apóstol Pablo también dice que no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, nuestra lucha no es contra personas. ¿Pero contra quién luchamos? Luchamos contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo? Que nosotros no tenemos que luchar contra personas. No tenemos que luchar contra la esposa, contra el marido, contra los vecinos. Amén. Nuestra lucha no es contra estas personas. ¿Qué quiero decir con eso? A veces nosotros vemos situaciones raras pasando, por ejemplo, en casa. Un marido o una mujer que siempre va haciendo cosas que nosotros consideramos y vemos que no son normales, o cierto tipo de comportamientos, cierto tipo de actitudes. Muchas veces, ¿cuál es nuestra primera reacción? Cuando alguien nos hace algo, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien crea una cierta situación que nosotros vemos que no es normal o que no es buena.
nuestra primera reacción es investir en contra de esta persona. Entonces luchamos contra la persona. Pero aquí nos está diciendo que nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas, principados, potestades. ¿Quiénes son estos principados? Son espíritus que obran, ¿vale?, en cierto sentido. La palabra príncipe significa alguien que marca una tendencia. Alguien que marca una norma. Entonces, en nuestra sociedad existen espíritus, ¿vale?, que son ellos muchas veces que están por detrás de cierto tipo de tendencias. A veces pensamos que hay cosas que son normales, por ejemplo, cierto tipo de modas, cierto tipo de actitudes, cierto tipo de ideologías, pero la Biblia está diciendo que hay principados, hay gobernadores de las tinieblas. Son, por ejemplo, estos principados no son como los demonios normales. Esos demonios que cuando una persona ora por alguien, la persona empieza a manifestarse. No, estos demonios son espíritus que tienen una patente insignificante. Porque el reino de Satanás está organizado también. Entonces hay jerarquías en su ejército. Hay espíritus que la Biblia aquí, por ejemplo, está hablando acerca de fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, de la oscuridad. Hay fuerzas malignas que obran, ¿vale? Hay espíritus que obran, vienen para traer enfermedades. Hay espíritus que vienen para traer problemas, adicciones, ¿vale? Son estos espíritus con los cuales o contra los cuales nosotros tenemos que luchar. Por ejemplo, una vecina que está ahí y siempre, cuando tiendes la ropa, es este mismo día que ella riega las plantas. Y siempre te cae algo, ¿no?, en tu ropa. Y a veces la persona puede pensar, no, es ella misma. Es una mala persona, pero muchas veces hay espíritus que están por detrás de ciertas situaciones. En el trabajo, de repente alguien está en tu contra sin que tú entiendas el porqué. Es como que te coge manía. Puede que sean espíritus que están por detrás, ¿vale? Hay ciudades en que hay zonas, por ejemplo, donde prolifera más, por ejemplo, la prostitución. Hay una cierta zona donde prolifera más el tema del alcohol, del alcoholismo. Hay zonas que, por ejemplo, es donde siempre hay crímenes, cosas raras pasan. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay demonios, principados, gobernadores de las tinieblas que controlan estas regiones. Hay países donde, por ejemplo, opera cierto tipo de sistemas dictatoriales, países donde la gente no puede avanzar, donde hay demasiada pobreza. Y uno se pregunta, ¿pero por qué pasa eso? Porque hay demonios, hay espíritus que controlan cierto tipo de regiones. Entonces nuestra lucha no es contra los políticos de estos países. Nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan gobernar bien la nación. Pero nuestra lucha es contra el diablo. Cuando ves que algún hijo está con una cierta tendencia, tu lucha no es contra este hijo. Tienes que luchar en contra del diablo. Reprender el diablo en la vida de él. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de hacer. Y normalmente el diablo actúa como a mí me gusta poner este ejemplo, que lo he escuchado de mi apóstol, es como una torada. Normalmente una corrida de toros, ¿vale?,
cuando uno va a la arena, ¿no? Para ver la torada, no sé si alguien aquí ha visto algo o lo hemos visto por la tele, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Está el torero y luego el torero lleva una capa, ¿vale? Normalmente suele ser roja, o ahora me parece que es más roja al tirar para un rosa, ¿no? Un color así. Y este color es algo que enrabiece el toro. Él cuando mira ese color, él dice, mira, voy a atacar. Y el torero está allí con la capa y se la enseña al toro. ¿Y qué es lo que el toro piensa? Que su enemigo es la capa. Pero su verdadero enemigo es el torero y no la capa. Entonces el toro, con toda la rabia del mundo, va e inviste en contra de la capa. Y el torero le dice, ole, 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 toro. Y el toro se cree que su enemigo es la capa. Y venga, y venga. ¿Y qué es lo que hace el torero? Le espeta las banderillas. Cada vez que el toro viene enrabecido, él le va pinchando con las banderillas. Hasta que el toro se queda tan cansado, pierde las fuerzas y finalmente el torero le mata. Y a veces hasta le corta las orejas y enseña como trofeo. Y es esto muchas veces lo que el diablo hace con nosotros, ¿no? Hasta con los cristianos y todo. Él te presenta una capa. ¿Quién es esta capa? Es el jefe, muchas veces. Otras veces es un hijo. Otras veces es el marido, es la suegra. O es la vecina de arriba. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? En vez de investir en contra de nuestro verdadero enemigo, que es el diablo, vamos en contra de la suegra. Ah, que ha hablado mal de mí, yo también voy a hablar mal de ella. También le voy a hacer. O el hijo, o el marido, o el jefe, o el gobierno. Y a todo tiempo, nuestro verdadero enemigo, el diablo, se está riendo de nosotros, presentándonos capas. Glorias a Dios que en España muchos toros se están convirtiendo. Y algún torero ahí ha llevado cada cornada porque el toro descubrió, no, mi enemigo no es la capa, es el torero. Amén. Y nosotros necesitamos conocer estas verdades. Hay iglesias que hasta enseñan, por ejemplo, no hables del diablo porque si no él viene. No, nosotros tenemos autoridad. Jesús, él te dio autoridad en su nombre. Y el diablo, él está bajo tus pies. Tú tienes poder, tú tienes autoridad. Tú eres más poderoso, más poderosa que el diablo. Y él a ti no te puede hacer nada. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús te dio la autoridad. San Juan, ¿alguien quiere leer? San Juan capítulo 10, el versículo 10. San Juan 10, 10. Si alguien lo ha encontrado y quiere leer, puede leer, por favor. Ya leo yo. 10, 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas pasando en un lugar, robo, muerte, destrucción, el diablo el que está por detrás de esta situación. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia.
Cuando uno ve cosas raras pasando, un robo aquí, algo está siendo destruido, muertes, el diablo es el que está por detrás. Entonces nuestra lucha no es contra la carne y sangre, pero es contra el diablo, que es nuestro verdadero enemigo. Amén. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo el diablo tomó control de todas las cosas? Adán y Eva, cuando ellos cometieron pecado, ¿qué es lo que pasó? Ellos le entregaron la autoridad que tenían, le han entregado toda la autoridad a Satanás. Y a partir de aquel momento, el hombre se quedó esclavo de Satanás. Así que todo el mundo que nace en este mundo es esclavo de Satanás. Nace bajo esclavitud. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús, Él vino para rescatarnos de las manos de Satanás. Hoy cualquier persona que le entrega su vida a Jesús y le recibe como su Señor y su Salvador, es hecho una nueva criatura. Esta persona sale de las ataduras de Satanás, bajo el dominio de Satanás, y ella es completamente libre. Porque ella pasa a estar bajo el reino de Dios. Amén. Colosenses capítulo 1. El versículo 12. Colosenses 1:12, si alguien lo tiene, 12 al 14, puede leer, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leer? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Vale, leo yo. Sada, vale. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para participar de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Hasta el 14. Amén, hasta el Vale. 14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí? Que Dios, Él, a través de su Hijo amado Jesucristo, Él nos trasladó del reino de la oscuridad. Él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Dice, damos gracias a Dios porque hoy nosotros tenemos una herencia. ¿Vale? Nosotros hoy hemos salido de las tinieblas, de la oscuridad, ahora pertenecemos al reino de la luz. Esta palabra tinieblas significa ignorancia. Y la luz aquí en el original significa la verdad. Hoy nosotros ya no vivimos bajo ignorancia. Ya no podemos, no debemos dejarnos engañar por el diablo. Hoy tenemos la verdad. Nuestros ojos se han abierto para la verdad. Porque Cristo nos rescató. Y Él nos trasladó al Hijo, al reino de su Hijo amado. O sea, hoy nosotros en Cristo, aunque vivamos en este mundo, pero ya no pertenecemos al sistema de este mundo. Estando aún en este mundo, podemos vivir bajo otro sistema, que es el sistema de Dios, que es el sistema que Dios ha preparado para que nosotros podamos vivir.
Amén. Somos libres. Él te ha perdonado ya. Hoy ya no necesitamos vivir bajo vicios, problemas financieros, enfermedades, porque vivimos en otro reino, el reino de la luz. Claro que uno puede enfermar porque vive en este mundo, un mundo que está lleno de problemas, ¿vale? Y es normal que uno enferme, pero no deberíamos aceptar vivir en enfermedad. Claro que uno está en este mundo, uno puede, como bien venimos del sistema de este mundo, podríamos vivir bajo pobreza, pero ahora que estamos en el reino de Dios, ¿vale? Tenemos que ir prosperando. Es un proceso. No te puedes permitir vivir bajo pobreza. Tiene que haber un avance, un cambio. Amén. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en otro reino, vivimos bajo otro sistema. Ya no estamos bajo estos lazos, estas ataduras que antes estábamos cuando estábamos en el reino del diablo, que son los vicios, los problemas, las enfermedades, problemas financieros, etc. Amén. Dios ahora, Él tiene cosas nuevas para nosotros. Antes estábamos atados bajo estas cadenas, pero ahora que somos hijos de Dios, estamos libres. Entonces tú tienes poder para que tu vida cambie, para prosperar, para ser curado, porque tienes que entender que ya no vives bajo el sistema de este mundo. Amén. Entonces por hoy vamos a quedar por aquí, ¿vale? Continuaremos hablando sobre este tema, esta misma lección, ¿vale? ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Seguiremos hablando sobre eso la semana que viene. Pero es súper importante que nosotros sepamos quién es nuestro verdadero enemigo. Tu verdadero enemigo es el diablo. Y él muchas veces es el que se esconde tras o bajo las circunstancias. ¿Para qué? Para hacerte daño. Pero entienda que tienes poder y autoridad para luchar contra tu enemigo. Y este poder y autoridad nos han sido dados en el nombre de Jesús. Para luchar contra el diablo, tú tienes que usar el nombre de Jesús. La autoridad simplemente significa autorización. Él te ha autorizado para que puedas usar su nombre. Amén. Entonces voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por la autoridad que hay en tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Somos nuevas criaturas, Señor. Estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. En cuanto a ti, Satanás, yo te ordeno que eres el enemigo derrotado. Nada puedes hacer. No puedes robar, no puedes matar, no puedes destruir en nuestras vidas. Porque Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y es esto lo que tenemos. Tenemos vida y la tenemos en abundancia. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.